metáfora nada más, ¿no? Pero el Señor usaba muchas alegorías, metáforas, símiles, para plantar imágenes. ¿Sí? No había televisión, no teníamos esto que tenemos ahora, pantallas y eso, franelógrafo. Yo recuerdo que la clase para niños era franelógrafo, ¿se acuerda? Que nos ponían la figurita y las hacían caminar y ahí iba caminando el burrito y todo en la historia para darnos un poquito de imaginación. El Señor no tenía eso, pero proyectaba en la mente de la gente un impacto visual tan fuerte que hasta el día de hoy nos imaginamos cada quien en su propia película cómo eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas, y cómo salió después que las contó y notó que le sobraba una. Quería ver si estaban atentos. ¿No? Le faltaba una, ¿no? Y todos tenemos una imagen, o la del hijo pródigo, todos tenemos una imagen. Y por ahí mi película no es lo mismo que la tuya, pero la tenemos. Y el Señor era un experto en eso, ¿sí? Y en Marcos capítulo 2 tenemos aquí una parábola que está tan bien, pero tan bien diseñada de parte del Señor, pero tan bien que predicamos mal de ella. ¿Sí? Quizás porque casi que está a la vista la explicación, el entendimiento. Y eso a veces nos hace daño a nosotros, ¿no? Déjeme darle un consejo. A veces tenemos que aplicar nosotros técnicas literarias. Pasa que cuando leemos la Biblia, como somos gente de Biblia, inmediatamente nos vamos a lo que ya aprendimos. Somos como caballo de lechero, ¿no? Vamos a lo que siempre hemos hecho, ¿no? Y a veces hay que deconstruirse y leer la Biblia como leeríamos Pedro Páramo, por ejemplo, de Juan Rulfo, ¿no? Lo leyeron, son mexicanos, está muy buena. Ahora sacaron una película en Netflix que es horrible, porque no es como la película que yo me hice en la mente. Entonces, leerla de esa manera y hacer un análisis literario, crítico literario, de lo que estamos leyendo. Y crear un nuevo impacto, como podríamos decir un remake, dicen en Hollywood, ¿no? O sea, una nueva película, ¿no? Porque otra vez volvemos al cauce antiguo, ¿no? Lo que siempre hemos hecho. Y a veces hasta damos por sentado que así es la manera de interpretar. Entonces, cuando leemos las parábolas del Señor, a veces es bueno salirse un poquito de él, salirse del camino trillado y leerlo de nuevo con mente abierta para captar nuevos ángulos, nueva manera de entender. Y eso es lo que le propongo con Marcos capítulo 2, versículo 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Ahí, por ejemplo, ahí hay una parábola. Hay una boda y están los convidados a la boda y está el esposo y ¿están ayunando o no están ayunando? ¿No? Entonces, ahí el Señor inmediatamente entra a jugar con escenas. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Le hacen una pregunta al Señor y se pone a contar historia. Le una pregunta, ¿por qué no ayuna? Y en lugar de decir, no, miren muchachos, lo que pasa, les cuenta 3 parábolas. O una parábola en 3 imágenes distintas. ¿Sí? Les comienza a hablar de boda. Les comienza a hablar de tejidos. Y les habla de odres y vinos. Para contestar la pregunta. Qué magnífico, ¿no? Qué manera de hablar del Señor. A mí me gusta mucho la literatura antigua, le he dado mucho tiempo a leer mis libros favoritos, y yo siempre fui medio nerd, por eso se lo digo. La Ilíada, la Odisea, por ejemplo. Canta o Musa, la cólera del Pélida, Aquiles, cólera funesta, que tanto mal trajo a los aqueos y que dio cuerpo de hombres o cuerpo de humanos, griego, cuerpo de humanos, como festín a las aves. Así comienza la Ilíada. ¿Sí? Y la Odisea es canta o Musa, de un hombre de muchas vueltas. En otro dice un hombre muy imaginativo. Depende de la versión. Pero leyendo estas cosas, que es antes de Cristo, Homero es antes de Cristo, ¿sí? Y no se compara. Dicen mucho en muchas palabras y para hablar de una escena, y Jesús viene con pocas palabras, dice mucho. Podríamos decir entonces que las parábolas del Señor, sin contar todo lo demás, pero las parábolas del Señor compiten con las mejores obras de la literatura universal. Entonces, cuando lo lees de esa manera, dices, sí, la verdad que sí. Y aquí es porque es la técnica del Señor. Sócrates usaba una técnica, le llamaba la mayéutica, ¿sí? Donde hacía preguntas. A él le preguntaban y él, en lugar de contestar, preguntaba a su vez. Y a través de las preguntas, Sócrates, o más bien Platón dice, porque Sócrates realmente no escribió nada, es Platón que habla de él, comienza a hacer que la misma persona descubra o dé nacimiento a la verdad, y por eso se llama mayéutica, es como la partera. ¿Sí? Entonces, el filósofo es la partera que hace nacer, ¿no? El Señor usa mucho de eso. Por ejemplo, acá le hacen una pregunta y el Señor no le contesta, no les da explicaciones. Le devuelve la pelota con otra pregunta. Le dice, ¿acaso ustedes creen que la gente que está de boda puede ayunar? Y es interesante porque cuando te pones a analizar, como dijo Adán a Eva, se me cayó la hoja. Cuando te pones a analizar, las palabras del Señor están entre signos de pregunta. Mucho. El Señor se la pasa preguntando. Haz un estudio, yo lo hice, un estudio, sobre las preguntas. Lee la Biblia, o sea, los evangelios, y comienza a copiar las preguntas del Señor. Te vas a dar cuenta que muchísimo de los evangelios están entre signos de pregunta. Es el Señor que pregunta. Y cuando lo ves así, te das cuenta de los clichés nuestros que no funcionan. Porque nosotros decimos a la gente, Cristo es la respuesta. Y realmente Cristo es la pregunta. No es la respuesta. Cristo es la pregunta. Al punto que Poncio Pilatos dice, ¿qué haré con este hombre? ¿Qué hago?
Se queda con la pregunta, ¿qué hago? Y la gente dice, crucifica, le crucifica, ¿no? Pero te lleva al punto de, con tantas preguntas, de decir, ¿y ahora qué hago yo? Y tener la necesidad de ofrecer una respuesta, no que Cristo es la respuesta. Él es la pregunta que te obliga a ofrecer una respuesta. Pero bueno, aquí entonces encontramos a los fariseos que están ayunando. Uno dice, qué bueno que ayunan, falta nos hace, ¿verdad? Qué bueno que ayunan, pero se la agarran con los discípulos de Jesús. Porque dicen, nuestros discípulos, fíjense, los fariseos tenían discípulos, nuestros discípulos. Y los discípulos de Juan, en otras palabras, estos grandes grupos, el de los esenios y el grupo de los fariseos, que sería la movilización espiritual, dejamos de lado los saduceos porque no creían en nada, ni en la resurrección de los muertos, nada. Pero la vida espiritual de la época estaban estos dos grupos. Dice Juan, pero se refiere a todo el contexto de Juan, que era el contexto del Mar Muerto, de los esenios, de los que, de esta secta apocalíptica de Juan, y los fariseos que decían, no, no, eso no es la ley, es la Torá, hay que estudiar, hay que meterse en la Biblia y hay que sacar del jugo. Y entonces comentaban y hacían comentarios de los comentarios y comentarios de los comentarios de los comentarios, todo el Talmud, la Mishnah, estaba todo ahí. Entonces tenían sus discípulos y estos ayunaban, pero los discípulos del Señor la pasaban así como nosotros, ¿no? De fiesta en fiesta. Y no ayunaba. Entonces ofendía. Los discípulos del Señor sin querer ofendían a los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan, porque estos ayunaban y estos otros no. Ahora no había razón para enojarse porque la ley exigía un solo día de ayuno por año, que es el día del perdón, el día del Yom Kippur. Ese es el que se tiene que ayunar. Pero ellos fueron elaborando todo un sistema de prácticas al punto que llegaron a ayunar 2 veces por semana. Entonces el fariseo que se presenta en la historia del Señor, o otra parábola, ¿verdad? El fariseo que entra a orar y el publicano que se queda en la puerta, el fariseo dice, ayuno 2 veces por semana. Pidiendo un aplauso del cielo, porque ayuna 2 veces por semana. Nosotros hoy les llamamos ayuno intermitente, ¿verdad? 2 días sí, un día no. Pero ayuno 2 veces por semana, pero nadie les pidió que hagan eso. Y encima sobre eso agregaban cosas, por ejemplo, esos días de ayuno, no se lavaban. Salían demudados de rostro para que la gente vea, estoy ayunando. ¿Sí? Entonces Jesús dice, cuando tú no ayunes, no salgas afuera, o sea, lávate, ayuna a tu Padre, que te va a recompensar en público. Usaban ropas viejas, se ponían máscaras mortuorias, para mostrar que estaban ayunando. Y esto es muy típico del legalismo, que era algo con lo cual el Señor se oponía y siempre, de alguna manera el Señor sacaba el látigo y castigaba sus palabras esto, decía, diezman de la menta, del comino, del eneldo. Ay de ustedes hipócritas, que pudiendo ayudar a sus padres, dicen, Corbán, te podría ayudar, pero lo he santificado al Señor. Ay de ustedes, decía el Señor, por las exageraciones de la ley. No es tanto el apego a la ley, pero era la exageración de la ley usada como herramienta para oprimir, para castigar, para separar, para poner distancia, para humillar, ¿sí?
Eh, ese era el problema. Entonces, el legalismo, ustedes se van a dar cuenta cuando es legalismo porque siempre hay exageración. El legalismo siempre va a exagerar. O sea, ayunemos una vez al año, no, lo hagamos una por semana. ¿Qué digo una? 2 veces por semana. ¿No? Siempre hay alguien que es más santo que uno, ¿no? Y dice Romanos 14:17, el reino de Dios no consiste en comer o no comer, beber o no beber. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos, sí. Y es justicia, paz y gozo. Y nos olvidamos que el reino de Dios es gozo. Hablaba ayer Jorge muy bien de la justicia. ¿Sí? Nos toca a nosotros llevar justicia, declarar justicia, exigir justicia, paz. Pero, ¿y qué del gozo? ¿Qué de lo que yo recién estaba viendo esto? Digo, qué bueno, risa, felicidad, alegría, bailar, qué bueno. Payasear un poco, ¿por qué no? Sí, la verdad, sí, nadie pagaría por ver, no somos Baryshnikov tampoco nosotros. Eh, Pero pasarla bien. Entonces, los discípulos de Jesús pasaban bien. ¿Por qué? Porque son los amigos del esposo, decía Juan. Yo soy el amigo del esposo que se goza en oír la voz del novio. Entonces ellos la están pasando muy bien y hay alguien que se ofende porque otro pasa bien. Ahí está el problema. O sea, ¿por qué mi gozo te puede ofender? No hago ruido, no te molesto, estoy tranquilo en mi cosa, tú sufres en silencio y yo me gozo aquí por... No, pero ellos en su sufrimiento hacían ruido y querían suprimir el gozo de otros. Y eso lo encontramos. Eso es algo que en nuestras iglesias sucede. Siempre hay una hermanita que viene y dice, pastor, estoy preocupado. ¿Por qué? Por los jóvenes. ¿Qué pasa? Andan en algo, pastor. Se los ve muy contentos. Es así. En algo malo andan porque están contentos, ¿verdad? Y uno dice, les ofende el gozo, pero fíjese que para gozo, para expresar gozo, hay que esforzarse, porque la vida está llena de elementos para sufrir. Y son muy pocas las oportunidades que tenemos para gozarnos. Pero es más fácil causar culpa que causar gozo. Nosotros como predicadores, pónganse en el papel de un comediante. Yo no sé hacer comedia, pero tengo un amigo, soy un pastor del cual soy mentor, que es comediante, profesional. Y yo me mantengo ahí cerca de él porque me hace reír. No sé qué futuro tenga para su ministerio, pero me hace reír. Entonces lo invitamos a la reunión de pastores, la reunión de hombres, la reunión de jóvenes, porque es stand-upero, dice, ¿no? Hacen stand-up. Y comienza él a hablar de la iglesia y todos terminamos descosidos de la risa. Eso es difícil. Ahora, cualquiera de nosotros nos ponemos y predicamos un mensaje medio así, medio nomás, de arrepentimiento, luego decimos, a ver, pasen y arrepiéntanse. Y bueno, nadie pasa, entonces comenzamos a apretar la tuerca. Ah, hay algunos de ustedes que deberían estar acá. Y el Señor les está hablando, pero si no lo escuchan, entonces voy a hablar yo. Porque quién sabe lo que han estado haciendo allá. Y yo he visto acá, en medio de ustedes, he visto de esa cabaña y de esa otra cabaña que se fueron para allá. Se fueron para el monte. ¿Qué habrán estado haciendo? Es fácil. No se necesita mucho para causar culpa. ¿Sí? Displacer. Somos expertos en eso. ¿Sí? Y eso, el gozo enoja al religioso por alguna razón. Lo enoja, montan en ira.
Es como la historia de Simón el estilita, no el etilista, tampoco el estilista, que a las señoras les gusta que vayan y le hagan cosas en la cabeza, pero el estilita era, en la temprana Edad Media había un movimiento monastical donde se iban al desierto y se ponían en una estela, es decir, en una columna. Y se ponían ahí ermitaños y sufrían, básicamente. La gente les llevaba alguna cosa y comían y pedía oraciones. Y había, el más famoso era Simón el Estilita, los monjes del desierto de Egipto. Y hay una historia que no sé si es verdad o no, de Simón el Estilita, que pasando décadas, habiéndose santificado del mundo, baja de su estela, baja de su eh, columna y comienza a caminar por donde hacía mucho que no caminaba, yendo hacia la ciudad, hacia la sociedad, hacia la civilización. Y en el camino encuentra una flor y se queda detenido con la flor. Y lo que la mira se va levantando en él ánimo de violencia por esa flor, porque esa flor es hermosa, porque yo estoy demacrado y esa flor no hace nada y es linda, y termina pisando la flor y destruyendo la flor. Y la historia esta es nada más para contar tantos años apartándote para santificarte y no trataste tu corazón. Y es así el ánimo religioso. Le ofende lo bello, lo hermoso, lo divertido, la alegría, la risa. Como decía el profeta, porque no era para que llorara cuando se leía la ley, sino para que hubiera gozo. En Nehemías, cuando se hace la lectura, 8, se hace la lectura de la gente está llorando y dice, no, ¿por qué lloran? Es para que se gocen, justamente. Pero ustedes se van a dar cuenta también en el culto. ¿Quiénes son los que se quejan cuando un niño ríe o se escapa de la madre y comienza a correr por el pasillo? ¿Quiénes son los que se ofenden? Siempre son los religiosos los primeros, ¿verdad? Y eso le está pasando al Señor, ¿sí? Le está pasando al Señor. Están enojados los religiosos. Le ofende los que se gozan en lugar de ayunar. Y Jesús le cambia la ecuación. Dice, bueno, pero al novio, al esposo, le molesta que se ayune cuando se tiene que gozar. Al religioso le ofende que se gocen en lugar de ayunar. A Dios le ofende que no se gocen cuando tienen ocasión para gozar. Nuestro gozo alegra el corazón del Padre. Nuestro gozo da gloria al Señor. Nuestra risa, nuestro jolgorio, nuestra risa es mejor al Señor que 1000 personas cantando aleluya de Handel, ¿no? Le gusta, pero también se ofende el Señor cuando nos da motivos para celebrar y nosotros preferimos ayunar. El Señor le dice, ustedes están a contramano. Si es una boda, ¿por qué ayunan? Y yo he notado que a veces entre nosotros nos pasa eso, que nosotros perdemos el sentido del momento. Perdemos el sentido del momento. Por ejemplo, hay una fiesta, un cumpleaños de un niño. Y ya están todos listos para comenzar a comer y el pastel. Y entonces se le pide al hermanito o la hermanita que dé gracias al Señor. Y entonces dice la hermanita, un momento, nadie come hasta que demos gracias al Señor. Señor, bendice este alimento. Acuérdate de los pobres niños de África que se están muriendo de hambre mientras nosotros estamos celebrando. Y tienen el vientre hinchado y están carcomidos por gusanos y te comienzan a arruinar. Pierdes el sentido del momento. No tienes
no tienes concepto del momento que se vive. Lloramos cuando tenemos que llorar, reímos cuando tenemos que reír. De hecho, les recomiendo cuando vamos a un funeral, cuando tenemos que ir al funeral, nos invitan a un funeral, no una fiesta, no se ponga a hacer broma. Pues ponga a hacer chiste, no ponga a decir, bueno, está en un mejor lugar, la verdad que está más feliz que todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se está gozando, hermano? ¿Se está gozando? Es un funeral, llore. Ya mañana podemos quizás hablar un poquito de que si está en un mejor lugar o no. ¿Sí? Pero muchas veces, no, hermano, no hay motivo para llorar, porque está en un mejor lugar. Sí hay motivo para llorar. ¿Sí? Entonces, reímos con los que ríen, lloramos con los que lloran. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Esa es la vida, esa es la sabiduría de la vida, ni siquiera tan sabiduría bíblica es. ¿Sí? Entonces comienzan a acusar al Señor y comienzan a acusar de algo que es muy difícil defenderse. ¿Sí? Porque yo me puedo defender de aquello que hice. Tú me puedes decir, pastor, eso estuvo mal. Y sí, lo hice, entonces perdón, hice algo que está mal. Pero lo comienzan a acusar de lo que no se hace, que se debería hacer y no se hace. ¿Y cómo te defiendes de eso? Y es ahí donde muchas veces el religioso, el legalista, no te acusa por lo que tú haces. Jesús dice, ¿quién de ustedes me condena de pecado? No te acusa te acusa lo que deberías estar haciendo. ¿Cómo que estás disfrutando? Deberías estar orando. ¿Por qué estás comiendo? Deberías estar ayunando. ¿Por qué estás haciendo esto cuando deberías estar haciendo lo otro? Y uno dice, bueno, hago esto porque estoy haciendo esto. Pero ¿cómo te defiendes de lo que deberías? En nuestras autopistas te ponen, el hubiera no existe. ¿Sí? El hubiera no existe. Hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro. Bueno, pero hice esto. Y me estoy gozando por esto. No, pero deberías haber hecho. Y no te puedes defender de eso. Ahí está lo injusto de esas acusaciones. Pastor, usted debería hacer esto, ¿no? A todos nos ha pasado. Alguien que se va de la iglesia, pero siempre tiene algo para decir. Es que ustedes deberían. Y uno dice, estoy haciendo esto, pues estoy haciendo esto, ya está. Acúsame de lo que estoy haciendo, no de lo que no estoy haciendo. Entonces, ante eso, el Señor le pone 3 parábolas. La primera, esta que estoy desarrollando, dice, nadie ayuna en una boda. Nadie ayuna en una boda. A menos que haya un buen motivo, obviamente, un motivo médico, alguna cosa, pero nadie va a una boda para ayunar. ¿Sí? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos. Son 3 nadies. Mi mamá se llama Nadia. ¿Sí? Me acabo de acordar de eso. 3 nadias, o nadies aquí. 3 nadies. Y cuando el Señor Jesús dice nadie, siendo Dios y siendo omnisciente significa que nadie. Cuando dice nadie, llora cuando debería celebrar, nadie usa remiendo de paño nuevo en vestido viejo, nadie pone vino nuevo en odres viejos, significa que nadie. Eso no se hace. Básicamente está diciendo, eso no se hace. Y si cuando dice nadie, incluye Dios mismo. Eso no se hace. Dios no lo hace. Dios celebra. Celebra con nosotros, pero también Dios llora con nosotros. Hay un filósofo que sigo. Me gusta mucho el tema de la filosofía. Yo hice una maestría en filosofía. Y me gusta mucho este filósofo porque aparte es muy contradictorio de muchas cosas que se hablan hoy en día. Se llama Slavoj Žižek, con Z, Zizek. Búsquenlo en YouTube, ahí está Slavoj Žižek. Y Slavoj Žižek dice que para él el argumento
más sólido de la existencia de Dios es el sufrimiento de Dios. Él dice que un Dios que no sufre no tiene sentido. Un Dios que no sufre no tiene sentido. Y que para él tiene, y eso él es marxista y se define a sí mismo como ateo. Pero dice, no tiene sentido un Dios que no sufre. Y cuando te pones a pensar, todos nuestros dioses son, los dioses del mundo son campeones, son exitosos, no pasan por las cosas que los seres humanos pasan. Los dioses del panteón griego se la pasan tomando ambrosía en la cumbre del Olimpo, pero nuestro Dios sufre. Y ese es el mejor argumento que él encuentra de, hay Dios, existe Dios. Entonces, el Dios que sufre, se ofende cuando elige sufrir en lugar de disfrutar. Y peor cuando impones el sufrimiento a otro. No busques el sufrimiento, te va a encontrar. No te escondas tampoco, pero no creas que te pasa algo que no debería pasarte cuando estás sufriendo. Lo dice el apóstol Pedro, esto pasa en todo el mundo, con todos nuestros hermanos. Cuando te toca, te toca. Cuando te llueve, tupido. Si te toca llorar, llora. Y ese quizás sea, y por eso hoy voy a reír, porque hoy no me tocó llorar. Qué bueno, un día que no me tocó llorar, entonces voy a celebrar. Nadie llora, nadie ayuna cuando está de boda. Y luego tiene dos nadies también, que son los que realmente quiero también analizar hoy. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos. Y nosotros pensamos que este es y lo he visto en libros de hermenéutica, que estos son ejemplos de paralelismo bíblico, ¿sí? Que lo acomodaron así los evangelistas para repetir la misma cosa desde otro ángulo y afirmar lo mismo. Y yo aquí apelo a ustedes y les digo, podríamos pensar que nos está dando quizás el Señor dos opciones distintas, dos enfoques distintos, para que podamos aprender algo. Son dos nadies. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. Son dos cosas desde dos enfoques distintos, no similares. Entonces véalo, aunque sea por un ratito, después vuelve usted a su propia hermenéutica, pero véalo a ver si le checa estas dos situaciones que vamos a considerar. Nadie pone remiendo nuevo o remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque ¿qué pasa? Porque entonces el remiendo nuevo comienza a jalar, comienza a tirar, y ya venía el vestido viejo con alguna situación de rotura y ahora se rompe y se pone peor. Imaginémonos nosotros un hermoso tapiz, un hermoso vestido, quizás el vestido de boda que a veces está en la familia, que se casó la abuela, que se casó la mamá, ahora se quiere casar la hija, costó mucho dinero, es una herencia familiar, es algo que se atesora y entonces de repente se descubre una rotura. Y entonces ahora hay una crisis. Necesitamos nosotros cubrir esa rotura con algo y vamos al paño nuevo. Ponemos un remiendo de paño nuevo para tratar de restaurar, tratar de cubrir ese agujero que tenemos ahí, hay que taparlo. Pero el remiendo de paño nuevo comienza a tirar. Resulta que sí, los colores pueden ser similares, sí, el tejido parece similar, pero hay una diferencia entre el vestido viejo y el vestido nuevo. El vestido viejo, por lo mismo, es viejo, tiene años. Y es un material que ha sido tratado.
que ha sobrevivido cambios climáticos, diferencias de humedad. Y ha llegado hasta este momento. Pero el paño nuevo no tiene ni la edad ni el trato que tiene el vestido viejo. Quizás nos ayudaría un poco pensar cómo nuestras abuelas, ni siquiera nuestras madres, pero nuestras abuelas y bisabuelas tejían aquí en México. ¿Sí? Buscaban la fibra, puede ser la fibra vegetal, el cáñamo, el yute, el enequén, allá en el sur, o puede ser fibra animal, ¿sí? De lana de oveja, por ejemplo, y entonces comenzaban a separar las hebras. ¿Sí? Y una vez que separaban las hebras hay que alinearlas, porque estos pelitos tienen como unas escamas que tienden a unirse una con otra, formando justamente el hilo del que deseamos nosotros hilar. Entonces nuestras madres, ¿qué hacían? Llevaban el vellón, lo llevaban al campo, lo llevaban a la nopalera, ¿sí? Y ahí está el cardo, ahí están las espinas, y tomaban el vellón, lo aventaban sobre las espinas y lo jalaban, lo aventaban sobre las espinas y lo jalaban. Ahora no lo hacen de esa manera, ahora lo hacen con unos peines o cepillos de alambre, pero antes era así. Entonces estaban cardando el material, así se llamaba, cardarlo, hasta el día de hoy se llama cardar, alinear todas las fibras. Que estén todas parejitas, porque si no, una tira para un lado, la otra tira para el otro y no se forma el hilo. Una vez que se ha cardado, se lo lleva a la rueca de hilar, una rueda donde ahora sí se comienza a jalar desde un extremo y se los va uniendo el espesor que uno quiere, se lo va enrollando. Luego ese no está listo, porque esa fibra no está tratada. Cuando usted la pone en el microscopio se da cuenta que esa fibra de lana tiene una estructura como de tirabuzón, como de resorte. Necesitamos romper esa estructura. ¿Cómo se la rompe? Se la lleva al fuego, al calor, al vapor. Entonces se la lleva al vapor para que la lanolina, que es una de las ceras que tiene, por el calor, ¿sí?, se pierda y quede solamente la hebra. Entonces se la lleva al calor, se la pone al vapor, luego se la quita, se la pone en agua fría y luego se la vuelve a poner en agua caliente y se la vuelve a poner en agua fría para romperle esa estructura. Porque si no, si yo no trato la fibra, no trato la lana, no la puedo usar. Y aquí es donde obtenemos nosotros la enseñanza, ¿sí?, de esto, la necesidad del tratamiento. Hay algo que el Señor está tejiendo, hay un tapiz, ¿sí?, hermoso que Él está haciendo. Él va a presentar a su esposa delante de la gloria del Padre, vestida de lino fino. Él está haciendo esto. Y de repente nosotros que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, nosotros que somos los episcopos, que estamos a cargo, nos damos cuenta, tengo un agujero aquí. Necesito yo de alguna manera, nos sentimos en la obligación que si hay un agujero hay que taparlo, ¿verdad? Porque la naturaleza odia el vacío, así dicen los físicos, y entonces hay que tapar ese agujero. Y echamos mano de una tela, echamos mano de un paño, pero es un paño nuevo. No ha sido tratado, no ha sido estirado, no tiene el tiempo suficiente. El tiempo no ha operado en él. Le pongo un ejemplo. Estamos nosotros en nuestras asambleas y de repente se nos va el músico y necesito un músico.
Y me llega, no sé, para decir algo, ¿no? Un chavo recién salido de canción. Y lo agarro, lo manoteo y lo meto. ¿Por qué? Porque es bueno. Usa, no digo nada por canción, digo, se me ocurre hoy, pues puede ser otra cosa, ¿verdad? Y tiene los pantalones de colores bien ajustados, y tiene todo, o sea, todo como tiene que ser líder de alabanza. Entonces vengo yo y lo pongo como líder de alabanza. Pero acá yo tengo un vestido viejo, que me ha llevado años llevarlo hasta ahí. Y traigo un paño nuevo y lo quiero meter. Va a comenzar a causar problemas. Va a comenzar a jalar. ¿Por qué? Porque el paño nuevo, la fibra que no ha sido tratada, busca volverse sobre sí misma. Entonces el paño nuevo, todo gira alrededor de él. Todo gira alrededor de sí mismo. No se ve en el tapiz del reino. Él se ve él. Entonces comienza a jalar. Jala de aquí, jala de allá. No ha sido tratado. No pasó por el proceso, que lo demás pasó. Y nosotros somos los culpables porque lo estamos metiendo como remiendo nuevo en un paño viejo. Pero ¿quién te dijo que lo viejo es malo porque es viejo? Hoy por hoy hacemos celebración de lo nuevo. Y especialmente el paño te va a decir, no, lo que pasa es que eso está viejo. El paño nuevo lo dice. Lo que pasa es que eso está viejo. No, lo que pasa es que yo soy un disruptor. Así te dice. Yo soy un disruptor. Yo soy un revolucionario. Yo vine aquí para causar cambios. Roturas. Dolor, quebranto. Nos ha pasado. Hemos metido paño nuevo, y digo por el tema de la música, porque por ahí hemos sufrido algunos, pero póngalo en otra cosa. Y a ese paño viejo, que ya pasó el tiempo, que ya el Señor obró, que pasó por la certificación del tiempo, le metes un paño nuevo y te rompe todo. Te destruye todo. La culpa es tuya. Tú lo metiste ahí. Tenemos esa fascinación por lo nuevo. Esto es lo nuevo que Dios está haciendo. Yo no estoy tan seguro. Antes pensaba así, porque antes era joven, pero ahora no. Antes yo era paño nuevo, ahora ya soy vestido viejo. Ahora ya no me la creo. Recuerdo hace unos pocos años, hablaba con mi hermano Juan Carlos, porque estábamos con el tema bueno, armar los grupos pequeños, las células, los grupos de hogar y todo esto que estábamos haciendo. Y alguien vino y nos dio una clase, un seminario, de hecho lo tuvimos todo el fin de semana porque queríamos ver cómo funciona esto. Y lo primero que nos dijo, esto es lo nuevo que Dios está haciendo. ¿Sí? Dios está trayendo esto nuevo. ¿Sí? Dios está revelando esto. Lo vimos, lo escuchamos, lo vivimos, nos quedamos en el encuentro. O sea, hicimos todo. Y después me dice mi hermano, ¿tú qué opinas? Y le digo yo, lo único que me molesta es que se piense que el Espíritu Santo no ha hecho nada hasta ahora y que recién ahora se ha despertado el Espíritu Santo para hacer su trabajo. Que por 2000 años estuvo dormido y ahora porque salió el modelo, entonces ahora se despertó el Espíritu Santo para hacer la iglesia. Esa fascinación por lo nuevo. ¿Sí? Si es nuevo, es bueno. Es una nueva revelación, es una nueva visión. Y te lo ponen así como diciendo, tú paño viejo, retira. ¿Eh? No necesariamente. Lo viejo no necesariamente es malo. Los himnos, los coritos, el acordeón, no necesariamente es malo. Y si no, póngase a escuchar las últimas canciones. Son terribles. De verdad. Es un problema que tenemos un problema literario en las iglesias. Las canciones no las componen poetas, las componen músicos. Y los músicos no son poetas, son músicos. Que sepan poner el do, re, mi, fa, sol no significa que sean poetas. Entonces terminamos cantando boberías, simplemente porque pega. ¿Eh? Simplemente porque el beat. ¿Eh? Y terminamos cantando boberías.
Y yo digo, no, pero esto, estamos echando a perder. Tenemos los himnos que han sobrevivido centenares de años. Y que la iglesia lo ha cantado, pero no, los himnos no van. Ahora va esto. ¿Por qué? Porque es lo nuevo. Es lo nuevo hasta que salga otra cosa que es más nueva y otra cosa que es más nueva. Y andamos nosotros dando palos de ciego, tratando de atinarle a la piñata, cuando ya tenemos nosotros las cosas que funcionan. Aquí el problema no es el vestido viejo, el problema es el paño nuevo, no ha sido tratado, no pasó por el proceso. Y estamos tratando de meterlo a presión, a fuerza, ¿sí? Como un tornillo le estamos metiendo ahí para que entre, ¿no? Y causamos peor la ruptura. Culpa nuestra, ¿sí? El reino de Dios no es disruptor. El reino de Dios, eso de vengo a romper los esquemas, no funciona así. El reino de Dios nunca funciona por obligación. Dios no fuerza, Dios siempre invita. Cuando hablan del reino de Dios, Jesús dice, ¿cómo les explico? Es como levadura, es como semilla. No es como las botas romanas, ¿sí? Que decía Tácito, decía, la paz romana, dice, los romanos vienen, destruyen todo y le llaman paz, hablando de la pax romana. El reino de Dios no funciona así, no funciona por obligación, no funciona por subversión, no viene a subvertir, cambia desde adentro, desde adentro. Lo que deseamos es revolución, yo no necesariamente, la verdad. Esa es la parte que yo me quedo, muy bonita la canción hasta que cantan esa parte y yo digo, porque ahora no me la cambian. Yo ya vengo haciendo esto, no me la cambies ahora que tengo 60 años diciendo, lo viejo no sirve, es lo nuevo de Dios. No, señor. El vestido viejo funcionó y va a seguir funcionando. Aquí le toca al paño nuevo ajustarse, meterse al proceso, tratamiento, calor, que pase por lo mismo que pasó el paño. Y después vienes con tu teoría. Pasa por los mismos procesos, pasa por el fuego, pasa por el agua. Y luego me cuentas. Cada vez que yo escucho la nueva teoría sobre crecimiento, organización o lo que sea, lo llevo en mi mente a los lugares donde yo he estado. Lo llevo en mi mente a Guinea Ecuatorial. Lo llevo en mi mente a Irak. Lo llevo en mi mente a la iglesia perseguida. Lo llevo en mi mente a un lugar en la Sierra Gorda de Querétaro donde la gente apenas habla algo de español. Otomí habla. Y me pregunto, ¿va a funcionar ahí? ¿Funcionará esto? ¿Se va a adaptar al paño, al vestido, el paño, o será paño nuevo que va a romper? Y muchas de las cosas que hemos implementado en la iglesia han hecho eso, han roto. Y dice, y la rotura se hace peor. Hay gente que dice, lamento haber metido este esquema, este modelo, esto en la iglesia. Y bueno, la culpa es tuya. Metiste paño nuevo en vestido viejo. Pero dice el Señor, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y aquí cambia el esquema. Porque aquí el problema no es el odre, el vino nuevo. Aquí el problema va a ser el odre viejo. En el otro ejemplo, el vestido viejo está bien, es el paño nuevo el que causa problemas. Pero aquí, el que está mal es el odre. Porque viene el vino nuevo y el vino es un elemento vivo. Por eso cuando el Señor cambia el agua en vino, mostró su gloria. Porque lo inanimado se vuelve animado, lo que está muerto ahora está vivo. Una cosa es química inorgánica, otra cosa es química orgánica. ¿Sí? Una cosa es H2O y ahora es CHOOH, H2, CH2, CH2, CH2. O sea, la química de los compuestos del carbono, alcohol, azúcar.
levaduras, bacterias, polifenoles, o sea, sustancias vivas. Y aquí hay alguien que toma esto que está vivo, que necesita todavía un tiempo, necesita un proceso, porque está en el proceso de transformación de lo inanimado a lo animado, de lo muerto a lo vivo, está en ese proceso de transformación, pero ya adentro está la levadura del reino, ya adentro el proceso ya está funcionando, ya fue sembrado la semilla, ya fue sembrada, ya fue escondida la medida de levadura en 3 medidas de harina. Ya es cuestión de darle tiempo nada más y las cosas van a suceder. No lo tienes que manipular mucho el vino. Una vez que ya está más o menos el proceso, lo pones en barrica y lo dejas ahí. Y no lo toques, porque si lo tocas lo arruinas. ¿Sí? Entonces hay alguien que toma el vino nuevo y lo pone en un odre que ya está viejo. Quizás de piel de animales, pero ya está seco. Y ya no, es importante que sea en piel de animales, porque la piel, cuando comience a hacer efervescencia el vino, cuando comience a causar presión, cuando comience a causar tensión, el odre tiene que ajustarse. Y tiene que hacer lugar para las burbujas, el gas, el dióxido de carbono que se está formando ahí. Tiene que hacerle lugar, pero si el odre está esclerótico, calcificado, fibroso, ya no quiere adaptarse, al fin se va a romper. Y lo peor no es que se rompe el odre, lo peor es que se pierde el vino. Y aquí también hay una metáfora que a veces no entendemos, porque nosotros decimos, el vino es el mover del Espíritu Santo que viene como... No estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro que el Señor está hablando de fenómenos religiosos. Yo creo que cuando está hablando del vino nuevo, esta nueva añada, esta nueva cosecha que está entrando, se refiere a almas. Porque la levadura del reino, ¿sí? La levadura no viene para entretener y alegrar y causar una nueva liturgia, un nuevo ritual. La levadura viene para transformar. Y entonces Jesús dice, el reino es como levadura, el reino es como semilla, que cuando cae en buena tierra, entonces crece y da al 30, al 60, al 100 por uno. Y esa es la semilla, es la palabra, ¿sí? Entonces lo pone en el contexto de gente. Y aquí está el problema, ahora sí, desde esta otra perspectiva, ahora sí me llega a mí, ahora sí me toca a mí. Porque viene una nueva añada, viene una nueva cosecha. Y esta uva, este vino, todavía no está listo. Este es un vino nuevo. ¿Sí? Y Jesús dijo, cualquiera que prueba el vino nuevo, dice, el viejo es mejor. Claro, porque el viejo ya pasó por su proceso. ¿Sí? Ya ese vino, no, ya sabe muy rico. Pero este vino nuevo es ácido, está lleno de taninos, no sabe bien. Pero no pasa nada, porque ya tiene todos los elementos necesarios para que se transforme. Ahora lo tienes que dejar. Y deja que la levadura del Evangelio del Reino haga su obra. ¿Qué te toca a ti? Contenerlo. Contenerlo. Y esa es la parte que nos cuesta. Estoy yendo mucho hacia Europa porque siento que Dios está haciendo una cosa muy poderosa allí y especialmente me he sentido atraído y he llegado a los ministerios jóvenes, nuevos, pastores jóvenes. Y me he sentido atraído hacia ellos porque me he dado cuenta que son huérfanos. Es decir, sus bisabuelos y sus abuelos conocían al Señor, había tremendo mover de Dios en esa zona. Mi abuelo venía de Polonia y en Polonia se convirtió
Y en Polonia fue el Instituto Bíblico. Y en Polonia hubo un avivamiento tan poderoso que un tío mío tiene un libro, está en inglés, y dice, es una enciclopedia de los avivamientos en Europa. Él tiene una fotocopia porque ese libro no se consigue. Enciclopedia de los avivamientos. O sea, puedes hacer una enciclopedia de avivamientos en Europa. Y ahí hay una entrada, como es de la A hasta la Z, las enciclopedias, entonces hay una entrada, o sea, un pequeño artículo con una fotito sobre un avivamiento que hubo en un seminario bíblico en la ciudad de Gdansk, ciudad portuaria al norte de Polonia. En tiempo de la Segunda Guerra o antes de la Segunda Guerra Mundial, el litigio entre Alemania y Rusia, entonces se estableció que sea una ciudad abierta. Y ahí, en ese instituto bíblico, un avivamiento. Y ahí está la foto de los estudiantes y de los maestros. Y parado atrás un maestro. ¿Quién está? Mi abuelo. Chiquitito, así tienes que verlo con lupa. Pero ahí está mi abuelo. Avivamientos. Pero después de eso, nada. Del 45 para aquí, en Europa, nada. Entonces, los abuelos o bisabuelos. Pero luego hay 2 generaciones perdidas. Pero el Espíritu Santo nunca se queda quieto. Y entonces se está levantando una generación de pastores jóvenes. Sus testimonios son milagrosos. ¿Cómo llegaron al ministerio? Y están entre 30 y 40 años y están llevando, pero por cientos. La semana pasada el pastor Juan Carlos lo doctor Rigi con un pastor de 42 años de Francia. En Francia un derramamiento del Espíritu Santo. Me tocó a mí el año pasado en el congreso pasado. De toda Francia vienen para celebrar el Espíritu Santo. Nunca pensarías que, primero que el francés sea cristiano, y luego abierto al Espíritu Santo, pero ahí está. Y es un muchacho de 42 años. En Polonia, el pastor Maciek tiene cara de loco. Este pastor, Maciek, sí está medio loco. La verdad, ojalá lo conozcan ustedes, porque muchas de las cosas que hace, por ejemplo, los realities, los contratan en los realities. Y meten, qué sé yo, un montón de parejas en un castillo y las hacen vivir ahí, hacen un reality, y a él lo llevan como el pastor. Y hay parejas homosexuales, hay parejas que no están casados, algunos sí están casados. Y yo le digo, ¿qué haces ahí? Dice, ahí tengo oportunidad de predicar, voy a salir a televisión nacional. Ah, tienes razón. Ahí está Maciek. ¿Sí? Cosas raras. Están haciendo cosas raras. Me dice, te quiero llevar a un lugar, me dice, te quiero llevar a un lugar. Si yo llevo ahí a mis ancianos, o sea, sus ancianos tienen 30 años. Pero si yo llevo ahí a los ancianos de mi iglesia, le digo, ¿y qué haces? Bueno, es un lugar donde fumamos habano y tomamos brandy. Te va a encantar. Cosa rara. ¿Me explico? Vino nuevo. El problema no está en ellos. Él se va a ir al habano y al brandy y van a planificar las actividades de la iglesia con sus líderes, con sus ancianos. El problema no es él. El problema soy yo. Oh, te reprendo. Va de retro, Satán. ¿Sí? ¿Cómo te atreves a decirle a un hombre de Dios que vamos a fumar habanos y tomar brandy? ¿Quién te crees que eres? Así. Pero el problema no es él, porque la semilla del reino ya está trabajando en él. El problema soy yo, que no le estoy haciendo lugar, que no lo estoy conteniendo, que me he puesto esclerótico, demasiado denso, demasiado rígido y no me puedo expandir. Entonces se nos van a perder. No digo que ahora el culto que viene tú te vayas de pantalones chupines y comiences a... No tienes que hacer nada, de hecho. Lo único que tienes que hacer es contener. El vino nuevo otra vez no son las experiencias. El vino nuevo es la gente. Es la nueva cosecha. Y ya vimos nosotros que a nosotros nos toca ir y cosechar lo que ya fue sembrado. Entonces la nueva cosecha, nos toca ir y cosechar y la traemos al lagar. Y la dejamos ahí. Ahí ya tiene todo lo que necesita. Yo no tengo que hacer nada. El principal problema
es sacar las manos del encima y dejar que Dios haga. ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos cuesta? Porque nosotros queremos cambiar a la gente a las patadas, a los gritos, manipular la cosa, y al vino no se lo manipula. Al vino lo dejas ahí. No sé si alguno de ustedes vio bodegas y yo tengo un primo que tiene un amigo que le gusta el vino, que va a las bodegas y Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Cabernet, eh, Cabernet Sauvignon, ya lo dije, Sauvignon Blanc, eh, eh, Pinot Grigio, pero es él, yo no. Lo cosechas, lo pones ahí y lo dejas. La única diferencia es el tiempo. Hay algunos que maduran más rápido, otros que maduran más tarde. Va el viñador, saca como con una jeringa, prueba y dice, le falta más tiempo. ¿Qué voy a hacer con él? Nada. Dale tiempo. Deja que el fermento del reino haga lo que tiene que hacer. No, es que yo lo quiero hacer a mi manera. Bueno, va a salir a tu manera. Y va a terminar ayunando cuando tiene que gozarse. Va a terminar demudando el rostro y vistiendo cilicio. Porque así nos imaginamos a nosotros, a todos los cristianos. Déjalo, no lo toques. Él no se tiene que adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar a él. Y te dice, está difícil por eso. Por eso. En la iglesia va a llegar momentos que tú te tienes que definir. Y la gente te lleva a esa definición. A ver, ¿van a ayunar o no van a ayunar? A ver, pastor, ¿con quién está? ¿Con nosotros que hemos sido por 40 años sus fieles seguidores o con esta gente nueva, esta turba de gente que quién sabe de dónde ha salido? Y ahora tú tienes que definir. Te vas a encontrar con eso. Yo digo que la respuesta la tenemos que tener antes, pues, que llegar a ese punto. Ustedes ya están salvos. ¿Ya qué puedo hacer yo con ustedes? Ustedes no se van a perder. Pero esta gente, si se derrama el odre, si se derrama el vino, si se sale del odre, se muere. El niño lo sacas del vientre antes de tiempo, se muere. No sobrevive. Y la iglesia es eso, es un vientre. Y hay procesos del nuevo nacimiento que se tienen que cumplir ahí. Nuevo nacimiento nunca es espontáneo. A nosotros nos lleva 9 meses. Al elefante lo lleva 1 año y medio. Son procesos. Nosotros decimos, inmediatamente nació de nuevo el nacimiento, pero ¿y la concepción? Nosotros queremos lo instantáneo, creyentes Nescafé, pero no es así. Hay un proceso y muchas veces aceleramos el proceso y lo matamos. Matamos la gallina de los huevos de oro, intervenimos donde no tenemos que intervenir, metemos mano donde no tenemos que meter mano. Y tú dices, ¿está mal? Claro que está mal. Es que lo pruebo y está amargo, está ácido. Bueno, déjalo más tiempo. No está listo. Pero lo que nos interesa es saber el proceso. El fermento está. Porque si el fermento está, tarde o temprano, va a funcionar. Tarde o temprano va a haber transformación. Tarde o temprano, ese vino nuevo va a ser vino viejo. Y nadie que prueba el vino viejo dice, no, el otro es mejor. Ahora, este vino ya está sazonado, está temperado, es equilibrado, tiene aromas de fruto de bosque, tiene sabor a vainilla y chocolate. Eso dice el amigo del primo mío ese que tengo yo. Que le guste esa cosa, yo no. Lejos esté de mí probar eso. Había un pastor que estaba en una reunión social y vienen ofreciéndole los licores y él dice, prefiero cometer adulterio antes que tomar de ese líquido diabólico. Y el otro dice, yo no sabía que había para elegir. Sí, en una de esas. Dale tiempo, dale tiempo. Hay cosas que maduran
en un momento, hay cosas que maduran en otro momento. Lo difícil que es para el pastor dejar. Lo difícil que es para el pastor decir, eso no me toca a mí, yo no estoy a cargo del proceso. Es el reino que está a cargo del proceso. Yo ni siquiera sé cuánto, porque el viñador no sabe cuánto levadura hay ahí adentro. El de la cerveza sí, porque la pone, pero el vino no. No sabe cuánto fermento, solamente es prueba y error. Entonces lo pones tú, mira, tú me vas a comenzar la reunión hoy. Y lo pones y luego dices, no está listo todavía, vuelva al barril, ¿no? Lo voy a ver si lo puedo mandar. No, pues no, mira lo que está. Todavía lo vuelvo al barril, le falta. Y lo dejo, no lo toco. ¿Tenemos fe en el reino o no lo tenemos? ¿En los procesos del reino o en nuestros procesos? Entonces aquí tenemos la visión desde este otro punto de vista. Aquí el problema es el paño, el nuevo, que quiere todo que es alrededor de él. Pero aquí el problema es el odre. Yo me identifico más por este lado. ¿Cómo me cuesta? Yo soy muy esquemático. A mí dame procedimientos, dame manuales, dame elementos. No me hable de visiones y de cosas. A mí tengo una profecía por usted, pastor, pónmela por escrito, le digo yo. No, que yo se la quiero decir. No me lo diga, escríbalo. Así dicen en las empresas, no lo diga, escríbalo. Mándamelo por correo. Ah, ¿la profecía no funciona por correo? ¿Me explico? Yo soy así. Y me cuesta adaptarme. Me cuesta los procesos del reino. Me cuesta esta nueva camada de ministros. Me cuesta. La verdad, me sacan a veces de mí. Pero recuerdo, yo soy odre. Yo soy odre. Si yo me rompo, ¿qué va a pasar con ellos? Si yo me quiebro ante las demandas de los religiosos, los legalistas, ¿qué va a pasar con el vino? El problema no es que yo me rompí, el problema es que ellos se perdieron. ¿Amén? Dios no desperdicia avivamientos. Y nosotros decimos, manda un avivamiento. La pregunta es, ¿tenemos odres? Porque si nos vienen 100 almas, no digo 1000, 100 almas nuevas a la iglesia, ¿los podemos contener? Porque avivamiento no es las emociones excitadas a grado sumo. Avivamiento son almas. A mí, por lo menos a mí, perdón, no me hables de avivamiento porque la gente está practicando glosolalia y se cae y los cultos duran 4 horas. No, háblame de gente salvada. Hay avivamientos, ¿cuántos se bautizaron? ¿Me explico? ¿Cuántos se transformaron? Cuéntame historias. Para mí eso es avivamiento. Lo otro es show, diversión, entretenimiento para los cristianos. Pero ellos ya están salvos, pero avivamiento es... Y Dios no desperdicia avivamiento. Por eso uno dice, ¿por qué Dios no nos manda avivamiento? No sé, checa el odre. En una de esas no estamos listos para 100. Quizás no estamos listos ni para 20. Nos entran 20 de golpe y nos rompe todo. Mantenerse flexible, qué difícil que es. Bueno, no le cuento cómo se flexibilizan los odres, porque tendría que contar lo que se agarra en un palo, se lo pone al odre sobre una piedra y se le comienza a dar de golpe para que se ablande. Pero no los quiero asustar. Y ya está preparado el café. Entonces vamos al café mejor.